Bueno, vámonos con el siguiente tema, que es la columna ¿Quién manda en México, la bota militar o AMLO? Para todos está claro que la Constitución establece que en México el jefe del gobierno y del Estado es el presidente de todos los mexicanos, nos guste o no quien ocupe ese cargo. Y en el caso que nos ocupa, también queramos o no, se llama López Obrador. Sí, el señor López Obrador es el primer mandatario de los mexicanos, es el jefe del gobierno y jefe del Estado, jefe de las instituciones que dependen, por supuesto, del Poder Ejecutivo. Pero también todos sabemos que el presidente tiene a sus pares en la llamada división de poderes, verdaderos contrapesos previstos por la Constitución, precisamente para dar equidad al ejercicio del poder en el llamado presidencialismo. Es decir, López Obrador tiene pares como los presidentes de la Suprema Corte y del Congreso, contrapesos que junto con el jefe del Ejecutivo dan la vida a la llamada división de poderes en los llamados tres poderes de la Unión. Dicho de otro modo, el presidente es aquel ciudadano a quien una mayoría de votantes le encomendaron el mandato del país a través de la jefatura del gobierno y del Estado. Sin embargo, los hechos nos dejan ver hoy que el presidente ya no es todo aquello que dice la Constitución. ¿Por qué? Porque precisamente en los hechos López Obrador ya encomendó buena parte de sus potestades, facultades y responsabilidades constitucionales a los militares. Hoy, por ejemplo, en los hechos, los jefes de las instituciones castrenses, los subordinados del presidente, en la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, aparecen como los verdaderos jefes del presidente. ¿Y por qué muchos mexicanos ven a los jefes de las instituciones castrenses como los verdaderos jefes y mandatarios del presidente de todos los ciudadanos? La respuesta es elemental, la aportan a diario los hechos, la terca realidad que todos vemos, y si lo dudan, aquí los ejemplos. 1. Hoy los militares, los marinos y los guardias nacionales se encargan de la seguridad de forma ineficiente y sin que ningún civil pueda intervenir para impedir la violación a los derechos humanos. 2. Hoy los militares, los marinos y los guardias nacionales son dueños de las mayores obras del gobierno, son gerentes de las más grandes empresas del Estado y son quienes hacen los más grandes negocios salidos del poder presidencial. 3. Hoy los jefes de las instituciones castrenses se encargan de analizar, redactar y dictar las leyes que desde Palacio el presidente López Obrador le manda al Congreso de la Unión. 4. Todas aquellas leyes como la de militarizar a todo el país, como la de proponer la destrucción del INE y del Tribunal Electoral y como aquella que pretende la nacionalización de la industria eléctrica. 5. Hoy los militares, marinos y guardias nacionales son los encargados de las aduanas, aeropuertos, carreteras, espionaje, aislamiento del presidente y su prole, además de aplicar de manera selectiva la justicia y sobre todo los marinos, militares y guardias nacionales se encargan de la represión de manifestantes y manifestaciones populares contra los excesos del poder presidencial. 6. Hoy los militares, marinos y guardias nacionales cuidan a la familia presidencial, pero sobre todo también cuidan a los jefes de las bandas del crimen, protegen a los varones de la droga y a los tratantes de blancas, a los traficantes de órganos y en general al crimen organizado. 7. Hoy los jefes castrenses le dicen al presidente qué y cómo responder a las presiones del gobierno de Washington. 8. Y lo peor, el secretario de la Sedena se niega a comparecer ante el Congreso mexicano, pero acude presuroso y en secreto ante los jefes militares de Estados Unidos, de Cuba y de Rusia. 9. Hoy, según el hackeo de Guacamaya Leaks, revela que esos militares tienen vínculos con el crimen organizado y que no pocos gobiernos del partido oficial Morena son verdaderos narcogobiernos. 10. ¿Y acaso lo peor que los militares mexicanos hoy están en la línea de complicidad oficial que ha provocado 150,000 muertes violentas, más de 100,000 desaparecidos, miles y miles de feminicidios, responsables de la muerte de decenas de periodistas y sobre todo defensores de derechos humanos y activistas a favor de la tierra y de la ecología? Por eso, volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién manda en México? La respuesta la conocen todos. En México no manda un presidente llamado López Obrador. No, en México mandan los militares. Al tiempo.